Este proyecto se enmarca en la especialidad de urbanismo y se enfoca dentro del área patrimonial industrial. En el siglo XX, Chile tuvo un gran desarrollo industrial minero, creando asentamientos mineros para la explotación de materias primas. Estos asentamientos son conocidos como company towns. Estos fueron centros residenciales y de servicios construidos por empresas en espacios cercanos a la extracción. Estos asentamientos se encontraban desconectados con el resto de los poblados, porque el eje territorial no tenía la mejor ubicación posible. Por ende, el humano se resignaba a su ubicación y realizaba su explotación, y ese bien era el yacimiento minero. En el contexto nacional, en la segunda región de Antofagasta, existen variados poblados industriales abandonados, empezando por el marco salitrero y en la actualidad por la explotación cuprífera. El abandono de estos lugares ha significado un inevitable deterioro a sus instalaciones, dejando estos vestigios de una sociedad, una explotación y un funcionamiento urbano en el olvido. Las empresas, a su tiempo, han contribuido y acelerado este proceso de olvido, realizando diversas operaciones de borrado de memoria. Un importante hito conector patrimonial es el uso de la línea férrea. Esta ha sufrido diversas modificaciones a lo largo del tiempo, para priorizar el transporte del producto y dejar de articular los poblados industriales que se encuentran en obsolescencia, potenciando así el proceso de olvido. Evidenciando la desarticulación de los company towns y viendo distintos proyectos de traslado de la línea férrea, se pone en valor el recorrido que conecta estos poblados olvidados. El criterio de elección de estos poblados fue ver su valor patrimonial, su calidad de ciudad o ex-ciudad y finalmente su explotación o ex-explotación minera. Iniciando en la capital regional Antofagasta, en la estación de trenes nombrada Monumento Nacional, conectando con la segunda parada en la ciudad de Baquedano, en el museo ferroviario que tiene la segunda región. La tercera es Chacabuco, ex salitrera, monumento nacional, y además sus instalaciones fueron usadas como centro de detención y tortura en la dictadura. La cuarta parada es Pampa Unión, ex salitrera y monumento nacional, se encuentra en condiciones irreversibles de deterioro. La quinta parada es la ciudad de Sierra Gorda, actual explotación minera y posee la segunda mina a rajo abierto más grande de Chile. La sexta parada es Calama, en la estación de trenes que posee una gran identidad de patrimonio en la región, y rematando el recorrido con Chuquicamata, ex campamento minero, declarado monumento nacional y zona típica, y además posee el puesto de mayor productor de cobre a nivel nacional e internacional. Cabe destacar que se puede tomar este recorrido en cualquier parada de ciudad activa dentro del mismo. Bueno, a ver, yo viví en Chuquí más de 20 años, hice toda mi familia, la construí en Chuquicamata. Chuquicamata me dio muchas cosas lindas, cosas que todavía conservo a nivel emocional, espiritual, intelectual, cultural. Eh, Verlo ahora como se encuentra vacío, abandonado, sin poder volver cuando uno quiere, restringido, duele, porque uno no logra volver a sentir esa raíz con la tierra que todo ser humano debiera tener en forma libre y espontánea. Hoy día es un yacimiento muy importante de Codelco, que está en pleno desarrollo, y por eso que este rescate de toda la historia industrial de Chuqui, que es lo que estamos haciendo al declararlo monumento nacional, yo creo que nosotros tenemos una historia muy rica y muchos atractivos turísticos que a la gente les va a interesar. Por ejemplo, los almacenes, todo el lugar es como un pueblo fantasma que va a cobrar vida ahora al ser puesto en valor, ya teniendo la protección a través de la Ley de Monumentos Nacionales. Sé que Chuquicamata iba a desaparecer. Nunca pensé yo. Se supo porque empezó ya, por decirte, a crecer la mina. Ya no había dónde botar el lache.
Entonces empezó a crecerse para acá. Entonces llegó allá, empezó con el campamento americano, desaparece el campamento americano, desaparece el hospital. Y empezaron. Y ahí se vinieron para acá. Entonces ya el 2000 ya dijeron ya, hay que ir evacuando a la gente, mucha contaminación, y empezaron. Pongámosle, el 2003, el 2004 ya estaban botando cerca de las casas ya. Entonces la gente empezó a reclamar. Claro, automáticamente empezaron a sacar a toda la gente. Y las casas las sepultaron así como estaban. El Larcher le empezaron a echar encima de las casas. Y fueron haciendo lo que es las tortas, le llamamos nosotros. Todos los chilenos tenemos una deuda enorme con ese yacimiento, con la gente que lo ha hecho posible. O sea, para la economía chilena, Chuqui ha sido fundamental. El destino de Chile en general, de todos los chilenos, desde la Antártica hasta Arica, no sería el mismo sin Chuqui. Uno siente que va a desaparecer en algún momento y uno no puede hacer nada. Chuquicamata tuvo un gran desarrollo urbano, social e industrial, pero el eje industrial económico llegó al punto de frenar los demás ejes. El campamento ha pasado por varios procesos de borrado de memoria, iniciando por el traslado de su población, la restricción para ingresar al campamento y finalmente la sepultura de parte de su trama urbana, procesos que se frenaron gracias a la declaración de Monumento Nacional. Para intervenir el campamento de Chuquicamata, las estrategias de diseño se dividieron en dos macroejes, entendiendo la dicotomía del urbano con lo industrial. El primer eje son las intervenciones urbanas. En esta prima el concepto de la conservación. Se selecciona un grupo limitado de edificaciones para contrastar esta percepción de lo habitado versus lo abandonado, sin perder la cualidad de ciudad fantasma, y se subdivide en tres categorías. La primera, el reacondicionamiento. Esta va para aquellas edificaciones que no poseen daño estructural, pero sí están en un potencial descuido. El segundo es la mantención, para aquellas edificaciones que no tienen daños, pero sí necesitan tratamientos menores. Y finalmente, los vestigios, edificaciones que han sufrido daños irreversibles y están en condiciones inhabitables. El segundo eje son las intervenciones industriales. Aquí se busca romper con el límite imaginario o cuarta pared industrial, haciendo que el usuario interactúe de una forma más cercana con lugares estratégicos donde se evidencia un claro borrado de memoria. Al intervenirlos de manera simbólica, se utilizan estas mismas intenciones de borrado, integrándolas y resignificándolas para la memoria chuquicamatina. El recorrido urbano comienza con la llegada del tren al barrio cívico divisional. Esta parada es de acceso, se equipa a los usuarios con elementos de protección personal y se cambia de tren a tranvía. El tranvía pasa por las faldas de uno de los cerros de desecho e ingresa a la segunda parada, por calle Los Pimientos, pasando por el cementerio e ingresando a la zona urbana del campamento. Esta parada es de conservación. Cabe mencionar que en Chuquicamata se asignaban las viviendas por el rol que ocupaba el trabajador en la empresa, evidenciando su jerarquía dentro del mundo laboral, e incluso evidenciando su estado civil. Se reacondicionan tres tipologías de vivienda. Primeramente los staff, que era destinada para los trabajadores rol A, las Normac para los trabajadores rol B y los departamentos César Aguilar, trabajadores rol C y además con estado civil solteros. Después de la segunda parada, el usuario puede recorrer el campamento peatonalmente en ciclovía o en tranvía. A continuación, el recorrido se enmarca hacia el centro cívico del campamento, donde se puede visitar el Teatro Chile, el Club Chuqui, la plaza, el Auditorium Sindical y la parroquia. Al costado de la plaza se encuentra el habitáculo de Caleidoscopio. Aquí se instaura esta edificación con proyecciones a puntos claves de borrado de memoria, como el Cerro de Desechos, el comercio concesionado y la Escuela de 54, viendo el contraste de lo que fue a lo que es Chuquicamata. La cuarta parada es una intervención industrial, una edificación emplazada e incrustada en el Cerro de Desechos, justo en el límite industrial y límite urbano, un mirador que irrumpe y hace accesible una porción de la operación de borrado de memoria, mientras que al mismo tiempo pone en valor de manera visual la zona urbana.
La parada 5, Museo Cuprífero, y 6, Parque Maquinarias, se encuentra en el límite de zona urbana y zona industrial, en un terreno que ha sufrido constante traslado de instalaciones. En este punto se busca articular y poner en valor todo este proceso de sanación para la población chuquicamatina. El museo brinda el espacio físico necesario que necesitan las organizaciones chuquicamatinas, los sindicatos, las agrupaciones patrimoniales y Codelco, para rendir una conmemoración constante y tangible de este colosal y enclave social minero. Las intenciones generales es evidenciar que todo lo preciado de Chuqui se encuentra bajo tierra. El parque de maquinarias está emplazado al frente del museo, generando un eje lineal y de tensión visual entre ambas propuestas. Se implantan maquinarias antiguas en desuso, las mismas que sepultaron el campamento. Estas maquinarias se van a explotar siendo sostenidas por estructuras de cobre, haciendo que el usuario pueda mirarlas desde distintas perspectivas. Rematando este parque se encuentra la Pala Mundial, maquinaria de 27 metros de altura que al subir a la cúspide se logra evidenciar la mina a Rajo Abierto y Chuquicamata sepultado, entendiendo las dimensiones de todo el daño que ocasionó el extractivismo al pueblo, provocando un pensamiento crítico a todo el desarrollo industrial de este asentamiento. Después de esta parada, los usuarios vuelven a tomar el tren y empiezan el recorrido visual industrial, donde el tren hará paradas solo visuales en puntos específicos en la zona de producción, como a la mina de Rajo Abierto, la termoeléctrica, la fundición y la planta de ácido, concluyendo así su recorrido. El proyecto posee una escala acorde al contexto minero chuquicamatino, irrumpiendo en la superficie evidenciando lo que se encuentra bajo tierra, ya sea el cobre como el mismo asentamiento, rindiendo tributo y un espacio a la comunidad donde puedan subsanar, rendir memoria a lo que alguna vez fue y sigue siendo Chuquicamata. El museo posee un partido general inspirado en el cobre nativo. Fue la primera veta de cobre que se explotó en Chuquicamata, donde se evidencian dos elementos distintos pero que conviven, articulándolos a base de la dicotomía. Primero está el componente de roca, el cual inspira la forma y estética de los módulos, de un volumen simple ortogonal que se proyecta irrumpiendo la superficie, que al mismo tiempo se proyecta a la tierra, simulando su conexión con esta y quebrándose a la superficie apuntando puntos claves del asentamiento. El segundo componente es el cobre, el cual une y conecta el proyecto, primero con pasarela, después con esculturas marcando tránsitos y finalmente con una segunda piel a los módulos de exposición. El recorrido va en un constante descenso y ascenso. El módulo representa lo industrial como el material tratado y pulido que entrega la empresa, mientras que el cobre posee una forma más orgánica que irrumpe en el módulo pulcro. Entre más se ingresa y desciende en el proyecto, más irrumpe esta forma orgánica, provocando y consolidando una espacialidad distintiva. La distribución general del programa arquitectónico es que en los extremos se encuentran módulos de acceso y más funcionales, tales como oficinas, recepciones, bodegas, baños, tienda de souvenir y una cafetería, mientras que en el centro se encuentran los 3 módulos de exposición permanentes inscritas en el espacio de exposición itinerante. El primer módulo posee exposiciones de cobre como material. El módulo se quiebra y apunta hacia la mina. El segundo expone temas industriales y metalúrgicos. El módulo se quiebra apuntando a la zona industrial. Y el tercer módulo expone la historia chuquicamatina, quebrándose hacia el asentamiento urbano. Estos se recorren de forma perimetral dejando ingresar una luz cenital. El volumen de cobre posee esculturas más verticales, indicando la profundidad de donde se extrae el cobre. El volumen industrial posee esculturas más horizontales, haciendo alusión a la forma de la mina. Y el volumen de Chuquicamata posee esculturas que cruzan el volumen y descienden, aludiendo a la sensación de aplastamiento y sepultura del asentamiento. Estas estructuras o esculturas de cobre ocultan la estructura de los módulos y a su mismo tiempo poseen perforaciones para dar espacio a vitrinas de exposición. Al recorrer el proyecto, los módulos solo se comunican entre sí a través de las pasarelas, negando una visión completa entre ellos, pero una vez se llega al último módulo de exposición correspondiente al módulo de Chuquicamata, se tiene acceso al gran vacío en el cual se encuentran inscritos los volúmenes de exposición permanente.
el módulo de Chuquicamata toca el suelo, mientras que los otros 2 módulos tienen la percepción de encontrarse levitando, convirtiendo la arquitectura en parte de la exposición. Bajo estos 2 módulos se encuentra un desnivel de 1 metro, potenciando esta sensación de aplastamiento y monumentalidad, donde se deja un espacio fijo de memorial para todos los trabajadores y pobladores difuntos por el extractivismo en Chuquicamata. En el espacio de exposición itinerante, las pasarelas se utilizan como espacio de colgados para exponer y el resto del espacio a libre disposición como requiera cada exposición itinerante que se monte en el lugar.